Al caso Relojes, recordemos, ayer se emitió una orden de detención en contra de Marco Antonio López Spaghi, más conocido como Paribet, por el delito de receptación. Hubo un allanamiento antes de ayer a su vivienda, a su residencia. Ayer se emite esta orden de detención que hasta el momento no se ha concretado, es decir, está prófugo de la justicia. Ayer habló su abogado, hoy se debería entregar. Vamos con el detalle que nos entrega Fabián Collado a esta hora. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Podría venir caminando por acá, por la explanada del Centro de Justicia en cualquier minuto Marco Antonio López Spaghi, más conocido como Paribet, junto a su abogado, el cual entregó mayores declaraciones ayer diciendo que estaba a la disposición de poder colaborar de manera voluntaria ante la justicia y que se vieron sorprendidos por esta orden de detención que fue dictada por el primer juzgado de garantía de Santiago y entregada a la Policía de Investigaciones. Eso nos dejaba amarrado de manos a la Policía Civil. De todas maneras, podía ser capturado por parte de los detectives, cosa que no ha ocurrido al menos hasta esta hora. ¿Qué es lo que pasa en medio del caso? ¿Por qué ahora hay una orden de detención en contra de Marco Antonio López Spaghi? Cuando estalla la gran cantidad de detenidos que incluso fueron formalizados durante la jornada de ayer y 3 de ellos quedaron en prisión preventiva, hubo más de 36 allanamientos en la región de Antofagasta, en la región de Valparaíso y también acá en la región metropolitana. Una de las direcciones fue la de Marco Antonio López Spaghi, que comparte con la animadora de televisión Tonka Tomisic, ahí en la subida Santa Teresa, en la comuna de Vitacura, donde alias Paribet no se encontraba, solamente Tonka Tomisic estaba al interior del departamento. Incautaron más de 36 especies al interior de este inmueble, joyas, anillos de matrimonio, artículos tecnológicos, entre otros. Pues bien, hasta ese minuto Paribet no estaba con una orden de detención, pero en horas de la tarde de antes de ayer se emana aquella orden, aquel dictamen por parte del primer juzgado de garantía de Santiago, y por lo mismo se encienden las alertas, sobre todo que sorprendió, según lo que dijo la defensa por parte de Marco Antonio López Spaghi. Primero la PDI fue quien confirmó la noticia y posteriormente su abogado es quien dijo que se vio sorprendido, que todo esto era de manera irregular, según lo que decía la defensa. Vamos a revisar esas declaraciones. Incautaron el anillo de matrimonio. Imagínense, tengo que tener la factura de una adquisición de sus anillos de matrimonio de hace más de 10 años atrás. Le incautaron un reloj que efectivamente estaba con su documento de originalidad. No tenemos nada que ocultar, mi representado es inocente de los cargos que aparentemente se le quieren imputar y apenas tenga contacto con él, vamos a tomar todas las medidas para ponernos a disposición. ¿Qué es lo que pasa en medio de todo este caso entonces? Se espera que en los próximos instantes, según la información que ha trascendido, que llegue hasta el Centro de Justicia Paribet junto a su abogado para que sea sometido a una audiencia de control de detención y formalización de cargos ya en la tarde. Posiblemente es muy complejo que ocurra en horas de la mañana debido a los antecedentes que tiene que recabar la defensa y los delitos que se le va a imputar a Marco Antonio López Spaghi durante las próximas horas. Pero ya habían formalizado 16 personas. Antes de ayer se llevó a cabo las 26 órdenes de detención vigentes, donde de todos estos 11 están prófugos. Estamos hablando de 3 que se encuentran en el extranjero, un matrimonio, al igual que una mujer que se encuentra en Italia, mientras que el resto no se sabía absolutamente nada, noticia que ha cambiado durante las últimas horas. De todas maneras, ayer fueron sometidos a esta audiencia de formalización de cargos 16 de ellos, donde se le imputaron diversos delitos, dependiendo de la situación que estaban involucrados en esta asociación ilícita, como ha sido calificada en medio del caso Relojes. Contrabando, receptación aduanera, asociación ilícita y lavado de activos. En definitiva, ¿quiénes quedaron bajo prisión preventiva? Estrella Dinamarca, la joyera que tenía los contactos con gente de la fama, con gente de un alto poder adquisitivo, incluso que fue a buscar joyas a Los Ángeles, Estados Unidos, que eran vendidas por estos lanzas internacionales. Tiare Carrasco, quien era pareja de uno de los delincuentes que sustraía las especies y posteriormente realizaba las labores de poder vender inmediatamente los relojes o las joyas. Otro de ellos que quedó en prisión preventiva, Luis Augusto Vázquez,
hijo del reconocido empresario gastronómico del mercado central. Todos en prisión preventiva, 120 días de investigación. Vamos a revisar declaraciones por parte del Ministerio Público y también de los abogados. El cónyuge de ella habría entregado algunos cheques de ella para efectuar algunos pagos, que es lo que dijimos en la audiencia. Doña Estrella Dinamarca, el rol que se le imputa es de cabecilla de una de las dos asociaciones que nosotros imputamos, y el señor Luis Vázquez también le asignamos un rol no de cabecilla, pero es un importante intermediario de especies robadas que provienen desde el extranjero. Lo que se expuso al Ministerio Público no era claro y suficiente para entender una real participación en los delitos que se están investigando, que se formalizan el día de hoy. Estamos sorprendidos con la decisión del tribunal en relación a Tiare, porque creo que no se dan los elementos, como señalé en la audiencia, no se dan los elementos necesarios para establecer que ella sea parte de una asociación ilícita. En resumen, el caso Relojes, año 2016, lanzas internacionales en Europa, en Estados Unidos, ingresaban a casas de lujo para amarrar a las familias, robar relojes, joyas. Posteriormente, estas las trasladaban a nuestro país con Tiare Aguilera, según la investigación, o también en containers camuflados con productos ilícitos. Posteriormente, derivaban estas dos asociaciones, así se ha calificado, también a Estrella Dinamarca, que tenía los contactos supuestamente con el mundo del espectáculo, con el mundo de la fama, con el mundo del alto poder adquisitivo. Y ahí existía la receptación. Y dentro de eso caía Paribet, caía Marco Antonio López Spaghi, que puede ser detenido o que va a ingresar por este sector. Estamos en el centro de justicia, donde durante los próximos minutos debería arribar hasta este lugar. ¿Qué es lo que debería realizar Marco Antonio López Spaghi? Entonces, poder ingresar hasta uno de los edificios donde incluso se va a realizar una audiencia de formalización de cargos durante esta jornada a partir de las 9, porque ayer fue detenido el 17º sujeto que estaba involucrado de los 26 que estaban siendo buscados. Estamos hablando de Jaime Quirós, también una de las cabecillas de esta organización delictual y que incluso ya había sido formalizado en el pasado por el caso Relojes, quedando con medidas cautelares de menor gravedad. De todas maneras, él tiene que ingresar, Marco Antonio López Spaghi, si es así, para poder comentar que tiene una orden de detención. Posteriormente, el fiscal se haría presente para poder ver los diversos antecedentes junto al abogado defensor, y ahí es cuando ya en coordinación con el juez de garantía se vería si es que sería formalizado ahora en la mañana, que es poco probable. Tiene mayor certeza de que pueda ser en horas de la tarde, ya con ciertas horas que el abogado pueda recabar todos estos antecedentes respecto a la situación judicial de Marco Antonio López Spaghi, el cual está calificado como receptador. Ese es el cargo que se le está imputando, al menos que se conoce desde hace 2 años a la fecha, pero que durante los últimos días recién se dio a conocer su situación judicial de manera oficial, que él estaba como imputado, algo que la verdad desconocía. De todas maneras, ahora cambias el nivel de él porque se inicia el proceso formalizado durante los próximos instantes, si es que se entrega realmente, si es que esta información se corrobora, y sobre todo lo que había dicho Mario Vargas Cosiña, que es el abogado defensor, que está a la disposición de poder presentarse voluntariamente durante esta mañana, lo que se llevaría a cabo. Luego de eso, es altamente probable que quede en libertad, ojo, con diversas medidas cautelares, pero no bajo la prisión preventiva, porque lo que hemos visto en el caso Relojes es que las cabecillas de este caso son los que han quedado con medidas cautelares de mayor gravedad. Estamos hablando de Tiare Carrasco, quien es pareja de uno de los lanzas internacionales que obtendrían ilícitamente todos estos productos. También Estrella Dinamarca, que estamos claros ya absolutamente de su calidad dentro de la asociación ilícita, como ha sido calificada, la joyera que tenía todos los contactos, y también Luis Augusto Vázquez, que realizaría labores de coordinación. Por otro lado, hay otros 2 sujetos, uno el que va a ser formalizado durante esta jornada, que es Jaime Quirós, y también Domingo Jalil. Había estado siempre mencionado en esta causa durante estos días, se le ha mencionado poco o nada. ¿Por qué? Porque él ya se encuentra en prisión preventiva y también habían cargos en su contra de prestamista, de coordinación, y él se encuentra bajo prisión preventiva. ¿Por qué causa?
después de Navidad. Incluso estuvimos en los allanamientos de uno de sus locales comerciales. Él es empresario de hace más de 30 años en el barrio Meix y habría vendido fuegos artificiales a narcotraficantes y a barras bravas. Pues bien, a raíz de aquella causa que quedó en prisión preventiva, pero él sería un punto importantísimo que lo mezcla con Paribet. ¿Por qué situación? Porque Domingo Jalil, cuando fue formalizado en el pasado por el caso Relojes, ya habría mencionado a Marco Antonio López Spaghi. Incluso es ahí cuando se vinculan los cheques que estarían a nombre de la animadora Tonka Tomisic, que habrían sido entregados para poder pagar estos relojes robados. De todas maneras, se ha especificado y se ha sido constante con la información que Tonka Tomisic acá no tiene nada que ver. Acá no está imputada, no tiene absolutamente nada que ver. Todo lo judicial va en contra de su marido, de su esposo, Marco Antonio López Spaghi. Por eso, Tonka Tomisic no tiene nada que ver en medio de todo esto. Y lo que se espera durante estos próximos minutos, quizás 20, 30 minutos, que llegue entonces Paribet hasta este lugar y ya para poder ver la situación judicial junto a su abogado y ver cuándo va a ser formalizado en definitiva esta investigación en su contra por receptación en medio del caso Relojes, que varios ribetes ha sacado a la luz pública, al menos durante la jornada de ayer también, en la formalización de cargos de la mayoría de los detenidos. Gustavo. Perfecto, Fabián Collado, completísimo informe, entregando todos los antecedentes de este caso, del caso Relojes, por qué en estos momentos hay una orden de detención en contra de Marco Antonio López y claro, quedamos con línea abierta contigo en cualquier caso de que efectivamente ocurra esta situación de que se entregue hoy a la justicia a propósito de esta orden de detención por el delito de receptación. Fabián Collado, estamos en línea abierta contigo. Que esté muy bien.